Saludos, saludos, bienvenido a otro episodio de nuestro podcast Rompiendo Límites. Soy el pastor Joel, pastor de la Iglesia Centro de Embajadores en Yauco, en el barrio Barina del Pueblo del Café. Estamos gozosos, alegres, contentos. Hoy en este podcast tengo de invitado para que comparta este podcast conmigo Ángel Feliciano. ¿Cómo estás, Ángel? Bien, contento y un privilegio, pastor. Gracias por invitarme, ¿verdad? Sabemos que este tema va a ser de bendición y saludos antes que nada, ¿verdad? A todos los que nos están viendo por ahí por las redes. Sabemos que, como dije anteriormente, va a ser de bendición, no tan solo para usted que lo va a ver, sino para cuando usted lo comparta, porque la palabra de Dios es eso, compartirla y vivirla, así que va a ser un tema interesante. Así mismo es, gracias Ángel, ¿verdad? Ángel, un colaborador extraordinario de nuestra iglesia, esposo de Dayan, con 2 chicos, Isaac y David. Así que es una familia hermosa que nos bendice en todo momento. Y hoy, pues Ángel, quiero traer un tema, ¿verdad? Porque hoy en día, ¿verdad? No sé, hay mucha gente aborrecida, hay mucha gente, ¿verdad? Con cara de limón, hay mucha gente que de alguna manera u otra, ¿verdad? No saben lo que es estar contento, y hay una virtud que la podemos ver en la palabra de Dios, donde uno de los frutos, podemos decir, o una de las características que debe tener toda persona que dice conocer a Dios es que siempre esté contenta, que siempre esté contenta. Entonces hoy, Ángel, queremos hablar acerca de este tema, ¿verdad? De la importancia de permanecer contento, porque creo, ¿verdad?, que es algo que tenemos que estar conscientes de a través de lo que nos enseña la palabra de Dios, y sobre todo, ¿verdad?, practicarlo, ejercitarlo, porque creo que tiene unas respuestas positivas en nuestro estado anímico. Y Ángel, yo quisiera preguntarte, ¿verdad?, porque quizás este término no se usa mucho, gozo, ¿verdad? Gozo, y sí sabían, ¿verdad?, los corritos de nuestros abuelos, muchos corritos que hablaban de la palabra gozo, pero en el argot popular no se usa mucho la palabra gozo, aunque lo que significa es estar contento, alegre. Pero yo quisiera preguntarte, Ángel, en el contexto bíblico, ¿qué significa el gozo? Pues mira, pastor, gozo en el contexto bíblico, ¿verdad? Puede, por lo que yo he leído, lo que he vivido, ¿verdad? Porque cuando hablamos de gozo, podemos hablar de gozo lo que hemos experimentado, el gozo del Señor, ¿verdad? Porque el gozo que habla la Biblia, ¿verdad? No es el gozo que supuestamente del mundo, ¿verdad? Es distinto. Pero gozo es como estar complacido. Es una virtud, como tú dijiste anteriormente, es una virtud de alegría, ¿verdad?, que tenemos, no importando la situación que tengamos, no importando si hay una crisis, si hay una enfermedad, si hay problemas económicos. El gozo es una herramienta y es un arma bien poderosa que nos ayuda a pasar esa prueba, y que viene de Dios. Definitivamente. El gozo viene de Dios. O sea, que la fuente del gozo, ¿verdad?, porque de estar alegre, contento, esa fuente, a diferencia, ¿verdad?, de alguien que no conoce a Dios, ¿verdad?, la de nosotros viene de nuestra relación con Dios. Exacto. De Dios habitar. De hecho, dice, ¿verdad?, hay un interesante, porque es un solo versículo, me llama la atención, ¿verdad?, a través de toda la Biblia, pero en Nehemías capítulo 8, versículo 10, dice Nehemías: el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. O sea, es como si la fuente de nuestro gozo no depende de lo externo, de lo que tenemos, de lo que logramos, sino que es Dios en nosotros la fuente que genera ese gozo. Y Ángel, lo que lo quiero traer es contextual, ¿verdad?, de que es la alegría, estar contento, porque en cierta manera es difícil. Y me llama la atención porque, leyendo un poco, en los tiempos de antes, ¿verdad?, los mineros, sabemos que los que trabajan en minas hay gases tóxicos, explosivos, hay metano. Y 100 años atrás, lo que hacían los mineros para identificar si habían gases tóxicos, ¿verdad?, porque quizás no tenían el olfato, ¿verdad?, y podían haber estado respirando gases sin saber que los estaba matando, y eran que llevaban canarios, los entraban con ellos en las minas. Y mientras los canarios cantaran, ellos sabían que no habían gases tóxicos.
porque el canario es muy sensible al estado del ambiente, del aire, de la atmósfera. Así que ellos sabían que si el canario dejaba de cantar, era un indicativo de que habían gases tóxicos. Entonces, la analogía que yo quiero traer es que muchas veces, cuando se nos va el gozo, muchas veces cuando perdemos esa alegría innata que es provocada por Dios, quizás es un síntoma de que algo está pasando en nuestro interior. Porque tú lo acabas de decir, estamos hablando, ¿verdad? No en el contexto, ¿verdad? De que tienes que ser un fanático, loco, estar contento. Estamos hablando de que hay un estado mental de siempre estar contento, independientemente del proceso que estamos pasando. Claro, no es fácil, no es fácil. Pero Ángel, te pregunto, porque hay una expresión del apóstol Pablo en Romanos 14, 17, donde él dice que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, que el reino de Dios se manifiesta. O sea, lo que me caracteriza de que el reino de Dios, el sistema, el gobierno de Dios me gobierna en mi vida, es la justicia, es la paz que siento, y el otro indicativo es el gozo, es estar contento. Entonces, yo creo que es importante, pero te pregunto, ¿qué tú crees que quería decir el apóstol Pablo cuando escribió esto a la carta de los romanos? Pues mira, yo pienso que para estos tiempos hay una mentalidad equivocada de que el evangelio hay mucha prohibición, Ajá. que se prohíbe mucho y que hay mucha regla. Entonces, pues, eso es un error, eso es totalmente falso, porque Dios nos llama a libertad. Muy bien. Entonces, cuando dices eso, pues, el evangelio no es otra cosa que sentirnos felices porque le servimos a un Dios vivo, estamos dentro del reino, como dijimos ahorita, no importa lo que pase, justicia, paz y gozo, pues somos justificados, Dios nos justificó, ¿verdad? Nos dio paz, Cristo lo dijo bien claro, ¿verdad? Yo soy la paz, ¿verdad? No es la paz que yo doy, no es la que da el mundo. Y el gozo, que estamos hablando de eso, ¿verdad? Sentirnos felices. Y eso es lo que nos da Dios. O sea, lo que quiso decir es que la justicia, paz y gozo no depende, como tú dijiste ahorita, de lo externo. Muy si bien. tengo una casa, si tengo un carro, si tengo dinero. Depende de lo que Dios me ha dado y de lo que Él me da. Excelente. Para yo poder continuar. Y eso es más que suficiente. Y que por ende, ¿verdad? El cristianismo no, ¿verdad? Original, primitivo, no era una cuestión de tener una organización con reglas, dogmas, con liturgia, con sacramentos, con un andamiaje externo, sino que el cristianismo, sobre todo en la iglesia primitiva, no era otra cosa que manifestar el reino de Dios a través de estas virtudes, haciendo justicia, ¿verdad? Teniendo la paz de Cristo y sobre todo, ¿verdad? Que el que no cree en el evangelio ve en nosotros ese gozo, de alguna manera esa satisfacción, de alguna manera, porque fíjate, yo creo que el gozo o el contentamiento es un estado mental de alguna manera de que hemos llegado a una resolución de que aunque esté pasando por el proceso, Dios está en control. Aunque sigo pasando por el proceso, de alguna manera Dios está haciendo algo y no voy a perder en mi interior esa efervescencia de alegría, de gozo, que la estoy pasando mal, hay un diagnóstico, hay a lo mejor situaciones, pero nada me roba ese gozo. Te pregunto, Ángel, ¿verdad? ¿Has tenido alguna experiencia en donde recuperar el gozo te ayudó a cambiar la perspectiva de las circunstancias que estabas viviendo? Ay, Dios mío. Hay muchas. Muchas, pero fíjate, conocimiento, ¿verdad? Conocimiento de todo, pues en el 2020, ¿verdad? A mí me diagnosticaron con artritis reumatoide, ¿verdad? Estuve 3 meses y medio en cama. En cama, 3 meses y medio, wow. Fue bien difícil, fue un proceso bien fuerte porque estuve bien delicado de salud, como decimos en el barrio, más para allá que para acá. Pero, ¿verdad? La gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Me levantó de esa cama. Pero
en esos primeros meses estábamos hablando de gozo, pero era lo menos que sentía. Sí, imagínate. Porque No es fácil. es completamente normal que uno se preocupe ante una situación, ¿verdad? Que uno no quiere estar o que atenta contra tu salud, porque si hay algo que afecta a un ser humano es la salud. Es la salud. Nos Y, afecta. pero cuando yo comencé a pensar y por la madrugada que no dormía, tuve más de un mes y pico Wow. que no podía dormir, comencé a hablar con Dios. Yo decía, ¿sabes qué? Yo estoy pasando por este proceso, pero no sé si usted lo ha pasado o a los que me están oyendo, que dentro de un proceso bien fuerte pasan cosas negativas, pero a la misma vez pasan cosas buenas. Ajá. Y yo dije, pues sabes que dentro de todo están pasando cosas buenas. Y yo sé que tú estás obrando ahí y me voy a dejar todo en tus manos y voy a comenzar a hacer lo que tengo que hacer porque no me puedo quedar aquí. Y me recuerdo que me levanté un día, me bañé solo, que llevaba ya 3 meses y pico que no podía levantarme de esa cama. Wow. Mi esposa era la que me bañaba. Difícil. Mi nene grande, David, era el que me levantaba de la cama con el chiquito. Fue una cosa bien terrible. Pero eso me hizo pensar tantas cosas después. Yo dije, wow, si Dios me sacó de esta, lo va a volver a hacer, no conmigo nada más, con cualquiera, y hay que ser agradecido. Agradecimiento. O sea que podemos decir que no solamente el gozo, y cuando hablo del gozo, escúchame bien, estoy hablando de estar contento, alegre. La gente vea que a pesar de que estás pasando por el proceso, no tienes una cara malhumorada, no tienes una cara de resentimiento, de amargado, sino de alguna manera se expresa ese gozo. O sea, que no solamente es una virtud, sino que también es una actitud. O sea, que entonces en ese proceso, esos 3 meses y medio, que me acuerdo, bien difícil, que también estuviste hasta hospitalizado varias semanas, cambiaste, ese día decidiste cambiar de actitud. Y la actitud que abrazaste es estar contento a pesar de. Y eso me imagino que, ¿verdad?, que provoca en ti, ¿verdad?, que ver, ¿verdad?, un cambio de perspectiva, un cambio de mentalidad, ver que Dios, ¿verdad?, está en el proceso. Fíjate, y yo creo que ese es el punto, ¿verdad, Ángel, de que tenemos que estar más conscientes de que no hayan cosas que nos roben el gozo o nos roben el estar contento, entusiasmado. ¿Quieres saber cuáles pueden ser una de esas cosas que nos pueden robar sin darnos cuenta ese gozo del Señor? Una de las cosas que nos pueden quitar el gozo, ¿verdad?, y llevarnos, ¿verdad?, quizás a un estado mental de ansiedad, preocupación, de incertidumbre, es desconocer tu identidad de Dios. Y no solamente desconocer quién eres en Dios, sino sus promesas. Desconocer sus promesas. Me llama la atención porque funda uno el fusible, lo que dijo el apóstol Santiago cuando escribió, ¿verdad?, a los cristianos de aquella época que estaban en persecución, eran minoría, ¿verdad? No era fácil ser cristiano en aquel tiempo. Él le decía, mira qué paradójico, hermanos míos, tenés por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En otras palabras, estén contentos si están pasando por un problema. Pero él se lo dice, ¿verdad?, y lo declara porque de alguna manera u otra, ¿verdad?, sabe que si no perdemos el gozo, algo poderoso va a suceder. Y te pregunto, Ángel, ¿por qué nos reta Santiago a sentirnos contentos cuando tengamos problemas? Pues mira, yo creo que el reto, en mi percepción, ¿verdad?, lo que pude leer y lo que he vivido, yo creo que ahí hay un reto de fe. Un reto de fe, interesante. O sea, un reto de fe, eso va, una decisión por encima de cómo te sientes, por encima de lo que piensas, por encima de lo que estás pasando. Un reto de fe. Un reto de fe, o sea, la misma línea, no importa lo que esté sucediendo, porque como tú dijiste ahorita, para ese tiempo ser cristiano estaba fácil. Sí. Y más si eras un líder. Eso es así. Eras el punto ¿verdad? Eras el punto allí, y no permitir que las circunstancias te robaran esa relación con Dios, lo que creíste, lo que has vivido, lo que Dios te ha manifestado, lo que te prometió.
y la manera en que te guarda. Nos reta a que no importa qué situación haya, confiemos en Él, que Él tiene el control de todo. Control de todo. Y de verdad que excelente. Servirle al Señor es lo mejor que puede hacer un ser humano. Ángel, otra cosa que nos puede robar el gozo, y cuando hablo de robar el gozo es ese cambio de actitud, de estar contento a uno de pesar, son las personas. Las personas pueden robarnos el gozo, ¿verdad? De alguna manera u otra, ¿verdad? Una situación en el trabajo, quizás un malentendido con nuestra pareja, con nuestra esposa, con nuestros hijos, quizás una ofensa nos puede robar el gozo. Así que también hay que estar consciente en ese contento, no permitir, Jesús lo dijo, ¿verdad? Que tenemos que tener un corazón abierto a que no permitamos que las ofensas nos afecten, porque nos va a hacer perder el gozo, y si perdemos el gozo, perdemos significado, propósito, energía, resiliencia, perdemos ese empuje, perdemos entusiasmo. Y yo creo que, ¿verdad?, que eso es lo que Dios dice, no pierdas esa gasolina, porque el gozo es como la gasolina que hace mover todo lo demás en nosotros. Y otra cosa que nos puede quitar el gozo son las circunstancias, los problemas, los eventos inesperados, los diagnósticos de enfermedades médicos, ¿verdad? Circunstancias que no tenemos control, pero llegan a nuestra vida, nos pueden quitar nuestro gozo. Y hay un pasaje que me encanta mucho, Ángel. Yo creo que, ¿verdad? Yo creo que desde joven, yo creo que fue uno de los pasajes más inspiradores en Habacuc capítulo 3, versículo 17, ¿verdad? Donde dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y las vacas no den su mantenimiento, con todo y eso yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Es un cántico del profeta Ageo, luego de estar amargado, luego de estar quejoso ante Dios, donde él cambia de perspectiva y transmite, ¿verdad? De momento ese gozo, ¿verdad? Me gozo en el Señor es mi fortaleza. Ahora bien, Ángel, si tuviéramos que traducir eso en el siglo XXI, porque ahora no sembramos higueras, ahora no tenemos vacas, ¿cómo tú crees que hubiera escrito el profeta en el siglo XXI ese cántico? ¿Qué tú crees que él le hubiera dicho? Pues mira, no lo voy a cantar. No lo va a cantar. Se daña el... Pero mira, aunque no tuviera $1, aunque no tuviera $1, aunque estuviese a pie, aunque estuviese a pie, el carro dañado, el bielado, aunque mi esposa me abandone, aunque mis padres me abandonen, aunque mis hijos no me obedezcan, aunque esté enfermo, aunque una persona me haya traicionado, wow. Con todo eso yo me alegraré. Esa es una actitud, una decisión. Yo me alegraré en el Señor. Tú que estás allí, ¿verdad? Y estás pasando por algo y estás amargado, molesto, ansioso, se te fue el gozo. Tú tienes que decir como dice Ángel, ¿verdad? Aunque esté pasando por una crisis matrimonio, con todo y eso, yo me alegraré, no voy a dejarme que me roben el gozo, porque el gozo es la gasolina que me hace caminar en fe, creer en sus promesas, que me hace entender quién soy en Cristo Jesús. O sea que yo creo que tiene un poder poderoso, espiritualmente hablando y emocionalmente y en nuestra mente, el que nunca perdamos ese componente de estar alegre, ¿verdad? Porque yo sé que es difícil. Imagínate tú vayas en la número 12, te explote una goma. O sea, puedo yo seguir en gozo aunque tenga que bajarme a cambiar esa. ¿Se pasó? Me pasó jueves. Me pasó el martes, a frente del Coliseo. Yo siento un cuando miro es un pedazo de goma así. Y cuando voy, ahí va que cambiarlas todas. Fíjate, y yo creo que eso... Pues, yo creo que eso es algo poderoso, porque los que están a nuestro alrededor definitivamente van a sentirse ministrados.
Yo sé que para esto hay que tener una gran madurez, para esto hay que estar sano, por eso Dios quiere trabajar en nosotros porque podemos llegar a ese punto de que aunque pasemos por un proceso en un momento dado, no permitir que ese gozo se desaparezca por un tiempo prolongado, porque hay momentos, como lo dijo el salmista, ¿verdad? En la noche será el lloro, pero de día será la alegría. O sea, en otras palabras, voy a llorar, pero tengo que volver a recuperar ese gozo y continuar hacia adelante. Y por último, Ángel, ¿verdad? Para ir cerrando, por último, lo que nos puede quitar el estar contento, y esta sí lo sufrimos todos, es la preocupación y la ansiedad. Y preocupación significa ocuparse de antemano. O sea, yo creo que vivimos en un mundo, ¿verdad?, donde la ansiedad, la incertidumbre, el miedo está a dos por chavo. O sea, ¿verdad? Yo creo que hay mucha gente que no sabe manejar la preocupación y la ansiedad. Y aún el más mínimo detalle, por ejemplo, ¿verdad? Muchas veces me doy cuenta, ¿verdad? A lo mejor yo era así desde que era joven, ¿verdad? Uno joven, cualquier cosita, uno se daba de ansiedad. Yo tengo una hija, ¿verdad? María Angelí, y tuvo una situación con la nómina, ¿verdad? Donde ella trabaja. Pero eso le creó una ansiedad y me repetía el mismo problema y me hablaba de lo mismo. Y chica, pero ten en paz, Dios está en control. Entonces, es natural en nosotros, ¿verdad? Como volver a darle cabida a ese pensamiento y cómo se va a resolver y quién me va a ayudar y vuelvo a repensarlo. Y eso nos roba la paz, eso nos roba el gozo. Y yo creo que es importante detectar, ¿verdad? Claro, esto puede llegar a ser un trastorno de ansiedad muy preocupante, hay que buscar ayuda más profesional, pero todos sufrimos de alguna manera u otra cuando una expectativa no es cumplida, a que llega la preocupación y la ansiedad. Y eso puede robarnos el estar contento. Y el problema es que cuando dejamos de estar contentos, lejos de añadir esas virtudes en el espíritu, lo que hace es drenarnos. Lo que hace es agobiarnos, lo que hace es hacernos sentir más débiles, ¿verdad? En nuestra compostura emocional. Y me llama la atención porque Pablo del secreto, Pablo en el capítulo 4 de Filipenses, él escribe diciéndole a esta iglesia de los filipenses, una iglesia pobre, una iglesia pequeña, una iglesia que pasa por sus situaciones. Él le decía, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Él está diciendo, alégrense. Sonrían, aun cuando no sientas sonreír, mírate al espejo y sonríe. O sea, Pablo, apóstol Pablo lo decía, tienen que regocijarse, no pierdan el gozo. Y él lo decía luego, lo decía más abajo cuando decía, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Señor, te presento mi ansiedad, tú lo vas a resolver. De hecho, ella ayer venía donde me dice, mira papi, se resolvió, mira qué fácil, un email, me llamaron. O sea, tanto peso varios días atrás, innecesario, cuando lo que Dios nos llama es, descansa en mí, habla tu ansiedad sobre mí en oración y da gracias de antemano de que Dios está en control. Y ahí es que Él dice, mira lo que provoca cuando depositamos en Él nuestra ansiedad, cuando somos agradecidos, se nos devuelve el gozo y ese gozo nos hace estar en paz. Ahí es que Él dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, cuando no hay gozo, no va a haber paz. Van tomados de la mano. Hay paz, hay gozo, hay gozo, hay paz. Jesús cuando oró en un momento que dijo, gracias Padre porque tú me escuchas, o sea, y no había terminado de orar, o sea que de antemano depositar de antemano total mi fe en el Señor, exacto, para que eso genere gozo y paz, o genere paz y por ende gozo. Ángel, ¿qué tal, verdad? Si nos llevas en oración, ¿verdad? Amén. Para que puedas orar por los hijos e hijas de Dios que nos están viendo en este podcast. Y también te recuerdo darle like al final
de este podcast, danos like a la página, comenta. Y yo quisiera que tú ores para que ese contentamiento que quizás por circunstancias, por personas, por ansiedad o por desconocimiento de quiénes somos, nos ha robado ese contentamiento, puedas orar para que Dios se glorifique y otra vez esa alegría que solamente la provoca Dios en nosotros vuelva a expresarse en la sonrisa de cada hijo, de cada hija en el Señor. Amén, amén. Padre, te damos toda honra y toda gloria. Gracias, Padre, por este tema, Señor. Tema que se habla mucho, pero muchas veces no lo conocemos. Y yo te pido, Señor, que siempre tengamos gozo, Padre. No importa la circunstancia, no importa la situación que estemos pasando, Señor. Que sepamos, Señor, que nos acordemos que tú eres nuestra paz. Que tú tienes el control de todo, Señor. Padre, a todos los que nos están viendo, Señor, si tienes una situación difícil, algo que no puedes resolver, una preocupación, quizás estás en depresión, tienes una tristeza, estás pasando por algún momento difícil, yo te pido que tú pienses que el Señor está contigo, que tú pienses que Dios es nuestro gozo, nuestra fortaleza, y que busques de Él, y que no importa lo que esté sucediendo, le creas. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Tú eres bueno, Señor, porque tú nos guías, Señor, y tantas cosas que nos has dado, Señor. Somos agradecidos de todo lo que nos has dado. Gracias, Padre. Ponemos en oración, Señor, lo ponemos en tus manos todas las personas y que ellos puedan, Señor, experimentar ese gozo, Padre, o volverlo a experimentar. Porque así, con ese gozo, Señor, ese es el motor que nos va a ayudar, Amén. que nos va a ayudar a pasar la prueba, Señor. Amén. Ese es el motor que nos va a ayudar, Señor, la herramienta que el enemigo no le gusta que usemos, porque a él le gusta que estemos tristes, que estemos enojados contra ti, pero sabemos que todo lo bueno proviene de ti. Sí, Señor. Y sabemos, Señor, que contigo al lado vamos a vencer. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Ángel, por bendecirnos. Así que será hasta la próxima.